Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 235. El tema de hoy es una vida de íntegro corazón. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me levanté de mi asiento y fui al frente. Era 1974 y solo había sido cristiano desde hacía unos pocos meses. El mensaje al que respondí era el de estar total e íntegramente comprometido con el Señor y seguirlo con todo mi corazón. Me llevara a donde me llevara. Por supuesto, he tenido mis altibajos desde entonces y mi justa dosis de fracasos. Todos distamos mucho de ser perfectos. Yo todavía hago cosas que desearía no haber hecho, pero he permanecido en la determinación de intentar seguir al Señor con todo mi corazón y estar comprometido a Él por completo. Estar comprometido por completo con todo tu corazón significa un compromiso del 100%. Significa buscar hacer lo que el Señor te llama a hacer. Significa arrancar de raíz todo lo que sea malo, erradicando sin titubear los altares a otros dioses en tu vida, liberándote de ellos. El Señor busca a aquellos que tienen un corazón íntegro para con Él, lo dice segundo de Crónicas, capítulo 16, verso 9. El salmista oró así: dame integridad de corazón. Eso lo vemos en Salmos 86, 11. La expresión todo tu corazón aparece muchas veces a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, tienes que hacer las siguientes cosas con todo tu corazón. Tienes que amar al Señor con todo tu corazón, lo dice Deuteronomio 6 del 4 al 5 y Mateo 22 del 36 al 38. Tienes que confiar en el Señor con todo tu corazón, lo dice Proverbios 3, 5. Obedecer al Señor con todo tu corazón, lo dice en Salmo 119, 34 y 69. También lo dice en Primero de Crónicas, capítulo 29, 19. También debes alabar al Señor con todo tu corazón, lo dice Salmo 111, 1 y 138, 1. Regocijarte con todo tu corazón, lo dice Sofonías 3, 14. Trabajar para el Señor con todo tu corazón, lo dice Nehemías 4, 6 y Colosenses 3, 23. Así es como se disfruta de la vida en toda su plenitud, lo dice Juan 10, 10. Es una vida de amor, confianza, gratitud, gozo y un trabajo lleno de significado. En los pasajes de hoy vemos por qué y cómo debemos vivir comprometidos con integridad de corazón. El primer texto que vamos a leer está en Salmos capítulo 102, desde el verso 1 al 11. Y lo vamos a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Salmos 102 del 1 al 11. Señor, escucha mi oración, escucha mi grito pidiéndote ayuda. No te apartes de mí cuando estoy angustiado. Escúchame, respóndeme pronto cuando ruego tu ayuda. Es que mi vida ha pasado como el humo. No soy más que unos huesos quemándose en un horno. Ha decaído mi ánimo como la hierba marchita, hasta me olvido de comer. Tengo la piel pegada a los huesos de tanto llorar. Parezco una lechuza en el desierto, un búho entre las ruinas. No puedo dormir, soy como un ave solitaria en el tejado. Mis enemigos me insultan todo el día, se burlan y usan mi nombre para maldecir. Mi único alimento es la tristeza, mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Debido a tu ira y a tu enojo, me levantaste y luego me derribaste. Mi vida se desvanece como una sombra, voy marchitándome como la hierba. Primer punto, la brevedad de la vida. El salmista se consciente de lo corta que es la vida, pues mis días se desvanecen como el humo. Y dice también, mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Dice en el versículo 11. Siente que el tiempo se acaba y la vida en la tierra es corta. Saca el mayor partido cada día. El salmista está sufriendo y clama: escucha, Señor, mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclíname tu oído y respóndeme pronto cuando te llame. Este es un tiempo impactante. Es un impactante ejemplo de lo que es una dedicación íntegra de corazón a Dios, incluso en medio de las angustias. El salmista elige volverse a Dios
pues sabe que Dios es eterno, verso 12, y que se puede confiar en Él. Vamos a orar, haciendo una oración de confianza total en el Señor. Amado Señor, te doy gracias porque aunque mi vida es como las sombras nocturnas, tú eres eterno y puedo confiar en ti. Presento mis problemas ante ti. Presento la situación de mi nieto ante ti, Señor. Y te ruego, por favor, que escuches mi oración y que tengas misericordia de nosotros. Que mi clamor en busca de tu ayuda llegue hasta ti, porque tú eres el único poderoso que puedes aliviar el dolor, sanar las heridas y hacer milagros portentosos. Yo confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a leer primera carta de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 34. Las buenas noticias sobre Cristo. Hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva, si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como lo dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos, otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. Conmigo fue diferente, como a un bebé nacido a destiempo, porque soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. Entonces, no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles, todos anunciamos ese mismo mensaje que ustedes han creído. Seremos resucitados. Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo que en Cristo también están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Pero en realidad, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros, pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que le pertenecen a Él. Después vendrá el fin, cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes y entregará el reino a Dios Padre. Pues Cristo debe reinar para que todos los enemigos estén bajo su poder. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque dice la Escritura, Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que todo está bajo el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios, porque Dios fue quien puso todo bajo su poder. Cuando todo esté dominado por Él, entonces el Hijo mismo se pondrá bajo el poder de Dios, quien puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga el control absoluto de todo. De otra manera, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautizan por ellos? ¿Y por qué nos arriesgamos a todas horas? Hermanos, yo muero todos los días. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes. Son creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Cuando luché contra las fieras en Éfeso,
¿Qué hubiera ganado yo si lo hubiera hecho solo por razones humanas? Si los muertos nos resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Segundo punto, la certeza de la resurrección. Pablo no cuenta aquello que constituía el núcleo de su predicación, nos cuenta aquello y por qué seguía a Jesús íntegramente con todo el corazón. Él dice: quiero recordarles que el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, este es el evangelio por el que eres salvado. Aférrate con firmeza a él. El mensaje es un mensaje muy simple. Dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su muerte tuvo gran propósito, sucedió por nuestros pecados. El poder del pecado se ha roto y los pecados pueden ser perdonados. Aunque el poder del pecado ha sido roto, su presencia permanece en nuestras vidas, pero un día, hasta la presencia del pecado será eliminada. Puedes estar seguro de esto por la resurrección. Es la certeza de tu esperanza en el futuro. Jesús murió y fue sepultado. Un día morirás y serás enterrado. Jesús fue resucitado entre los muertos. También tú, un día, serás resucitado. Las pruebas. La resurrección es un signo ya en este mundo de lo que Dios tiene preparado. Pablo habló acerca del futuro a la luz de lo que Dios había hecho. De ello, ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos, lo dice Hechos 17:31 también. La fe no es irracional, sino que está basada en el hecho de la resurrección. Pablo da algunas de las pruebas de la resurrección. Lo primero, subraya que Jesús fue sepultado y resucitado según las Escrituras. Se escribió acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús antes de que hubiera nacido. En segundo lugar, señala a las apariciones de Cristo a Pedro, a los 12, a los otros 500, a Santiago, a todos los apóstoles y finalmente al mismo Pablo. Lo dice el texto que acabamos de leer en el verso 6 al 8. Esta no es una lista exhaustiva de apariciones, pero es suficiente para mostrar que está de sobra atestiguada. Muestra cómo la resurrección está anclada en la historia, basada en las Escrituras y confirmada por la experiencia. Ahora, la importancia. La resurrección importa de verdad. Si no hay resurrección, las consecuencias son extremas. La resurrección era fundamento de la predicación de Pablo. Sin ella, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos. Lo acabamos de leer. Versos 14 y 15. Puesto que basaron su fe en ella, sin la resurrección la fe de ustedes es ilusoria y todavía están sujetos en sus pecados. Si también están perdidos los que murieron en Cristo, no hay esperanza. De hecho, Pablo concluye que sin la resurrección el cristianismo es peor que la nada. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, lo dice en el verso 19. Ahora vamos a ver el resultado. La traducción bíblica, el mensaje dice: lo cierto es que Cristo ha sido resucitado. Él es el primero del largo legado de aquellos que van a abandonar los cementerios. Verso 20. Por lo tanto, la resurrección es cierta. Un día todos aquellos que están en Cristo serán resucitados de entre los muertos. La muerte será destruida. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Pablo escribe que puesto que la resurrección es cierta, podemos nuestras vidas en peligro cada minuto. Cada día muero, dice en el verso 31. Está 100% comprometido íntegramente de corazón al Señor. Incluso luchó contra las fieras salvajes de Éfeso. Estaba dispuesto a arriesgar su vida por la certeza de la resurrección. Esta es la razón por la que Pablo nos urge a dejar de pecar. Las tácticas de Satanás suelen empezar por la duda. Si nos puede hacer dudar, lo siguiente a lo que nos tentará será a pecar. En un sentido, todo pecado es consecuencia de la increencia.
El mensaje de Jesús, su muerte y la resurrección son buenas noticias. Es el evangelio que tienes que recibir y creer. Has de elegirlo, aferrándote a él firmemente y, como Pablo, transmitírselo a los demás. Vamos a orar. Ay, amado Padre, gracias porque Jesús murió por mis pecados y lo resucitaste de entre los muertos para que yo pudiera ser perdonado totalmente, liberado y un día resucitado con Cristo. Ayúdame como a Pablo a estar comprometido íntegramente de todo corazón a transmitir este mensaje de crucial importancia. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Segundo de Crónicas, capítulo 16, desde el verso 1 hasta el capítulo 18, versículo 27. Ubíquese allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, y vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así: Últimos años de Asa. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, atacó a Judá porque quería aislar el país de Asa, o sea, Judá. Así que Baasa fortificó la ciudad de Ramá. Entonces Asa sacó la plata y el oro que estaban depositados en las tesorerías del templo del Señor y del palacio y se los mandó a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. Le dijo: hagamos pacto de paz como el que hicieron tu papá y el mío. Te envío plata y oro. No mantengas más tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que salga de mi país y nos deje tranquilos. Así que el rey Ben-Hadad hizo un pacto con Asa y mandó su ejército a luchar contra las aldeas israelitas de Iyón, Dan, Abel, Mayín y todas las ciudades de almacenaje que habían en Neftalí. Cuando Asa se enteró de esto, dejó de fortificar a Ramá y suspendió las obras. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevó las piedras y la madera con la que Baasa había estado fortificando a Ramá y fortificó con ellas a Gebá y Mizpa en Judá. En ese tiempo, el vidente Hananí fue a ver a Asa, rey de Judá, y le dijo: debido a que depositaste tu confianza en el rey de Siria, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, el ejército de Siria se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los etíopes y libios no tenían un gran ejército con carros y muchísima caballería? Pero como dependiste del Señor, Él te dio la victoria sobre ellos. Porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. Aleluya. Debido a que tú has actuado como un tonto en este asunto, desde este momento en adelante tendrás más guerras en tu contra. Asa se irritó con Hananí y lo metió en la cárcel porque estaba furioso con él. También en ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Si el lector quiere averiguar los hechos de Asa de principio a fin, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una grave enfermedad de los pies. Sin embargo, no buscó ser sanado por el Señor, sino que buscó ayuda de los médicos. Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en el año 41 de su reinado. Él había hecho cavar una tumba nueva en la ciudad de David y lo enterraron ahí en una camilla llena de perfumes y ungüentos aromáticos hábilmente preparados. Luego hicieron una gran hoguera en su honor. Capítulo 17. Josafat, rey de Judá. Josafat, hijo de Asa, reinó en su lugar y se hizo fuerte para poder resistir a Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones a lo largo del territorio de Judá e incluso en las ciudades de Efraín que su papá Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque él vivió tal como vivió anteriormente su antepasado David. No buscó ayuda de Baal, porque Josafat seguía a Dios de sus antepasados y vivía de acuerdo con sus leyes. No siguió el mal ejemplo de los israelitas. El Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat. Todo Judá le pagaba los impuestos a él. Tuvo riqueza y mucho honor. Su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de Aserá que antes estaban en Judá. En el tercer año de su reinado, Josafat mandó funcionarios a impartir enseñanza en Judá. Entre ellos fueron Ben-Yahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos estaban los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot,
Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaban con ellos el libro de la ley del Señor para impartir enseñanza en Judá. Hacían recorridos por todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Por eso el temor del Señor cayó sobre todos los reinos y países vecinos de Judá y no se atrevían a hacerle la guerra a Josafat. De los filisteos llegaban tributos de plata y los árabes le llevaron también 7.700 carneros y 7.700 chivos. Josafat se iba haciendo cada vez más poderoso y construyó en Judá fortalezas y ciudades de almacenaje. Josafat hizo muchas obras en las ciudades de Judá y mantuvo en Jerusalén un ejército de hombres entrenados para la guerra. Ellos estaban organizados por grupos familiares y en esta lista de ellos, de los comandantes de miles de Judá, el general Adnás, que comandaba un ejército de 300.000 soldados valientes. Le seguía el jefe Joanán, al mando de un ejército de 280.000 soldados. Luego estaba Masías, hijo de Sicrí, que había ofrecido voluntariamente para servir al Señor y comandaba 200.000 soldados. De Benjamín, Eliadá, valiente guerrero, al frente de una fuerza de 200.000 armados de arcos y escudos. Luego Josabad, al frente de una fuerza de 180.000 soldados bien entrenados para la guerra. Esos soldados servían al rey Josafat, sin contar los que estaban en las ciudades fortificadas a lo largo y ancho de Judá. Capítulo 18. Micaías advierte al rey Acab. Josafat llegó a ser muy rico y poderoso, hizo un acuerdo con el rey Acab y llegaron a ser consuegros. Entonces Josafat fue a visitar a Acab en Samaria y juntos celebraron sacrificios de ovejas y mucho ganado junto al pueblo. Luego Acab animó a Josafat a atacar a Ramot de Galaad. Acab, el rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo a ayudarme a atacar a Ramot de Galaad? Josafat le contestó: por supuesto que te ayudaré. Mis soldados están más dispuestos para la guerra como los tuyos. Pero primero consultemos al Señor para ver lo que Él dice. Así que Acab llamó a una reunión de profetas. Había como 400 profetas y Acab les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar a Ramot de Galaad o esperar hasta otro momento? Los profetas contestaron: ve a luchar ahora porque Dios te va a entregar la ciudad. Pero Josafat les dijo: ¿hay otros profetas del Señor por acá? Si hay, deberíamos preguntarles lo que Dios dice. El rey Acab contestó: hay otro profeta, Micaías, hijo de Imlá. Pero lo detesto, porque cuando él habla de parte del Señor nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Josafat le dijo: el rey no debería hablar así. Así que el rey Acab le dijo a uno de sus oficiales que fuera rápido a buscar a Micaías, hijo de Imlá. Los dos reyes estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban de pie delante de ellos, mientras profetizaban. Sedequías, hijo de Kenaná, uno de los profetas, hizo unos cuernos de hierro. Entonces él le dijo a Acab: el Señor dice, tú usarás estos cuernos para luchar contra el ejército de Siria, lo derrotarás y lo destruirás. Los demás profetas estuvieron de acuerdo con Sedequías diciendo: marcha ya con tu ejército a luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad. Los vencerás porque el Señor te dará la victoria. Entretanto, un oficial fue a buscar a Micaías y le dijo: todos los profetas sin excepción están diciendo lo que el rey va a tener éxito, así que te conviene acomodar tu mensaje al de ellos. Pero Micaías contestó: nada de eso. Te aseguro por el poder del Señor que yo le diré al rey lo que mi Dios me diga. Entonces Micaías se presentó ante el rey Acab. El rey le dijo: Micaías, ¿debemos el rey Josafat y yo juntar fuerzas para luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad o debo esperar otro momento? Micaías le contestó: ataca ahora, porque se te permitirá vencerlos. Pero Acab dijo: ¿cuántas veces tengo que decirte que estás bajo juramento y que digas solo lo que el Señor te dice? Así que Micaías contestó: esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice: estos no tienen líderes, que se devuelvan a casa y no hagan la guerra. Entonces Acab le dijo a Josafat: ¿ves? No es como te dije, este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Pero Micaías dijo: escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono en el cielo. Todo el ejército del cielo estaba presente con él a su derecha y a su izquierda.
El Señor les dijo: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y muera ahí? Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto a qué hacer. Entonces salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: yo lo engañaré. El Señor contestó: ¿cómo engañarás al rey Acab? El ángel dijo: confundiré a todos los profetas de Acab. Les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey Acab. Sus profecías serán mentiras. Así que el Señor dijo: de acuerdo, ve y hazlo, que tendrás éxito en engañar al rey Acab. Micaías dijo: efectivamente lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a tus profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo te saldrá mal. Entonces el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Sedequías le dijo: ¿de veras crees que el Espíritu del Señor me ha dejado y ahora habla por ti? Micaías contestó: mira, pronto verás el día en que tratarás de escapar yendo de cuarto en cuarto. Entonces el rey Acab le ordenó a sus oficiales que arrestaran a Micaías. El rey Acab le dijo: agárrenlo y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y al príncipe Joás, y díganles que el rey ordena que lo pongan en prisión y que solo le den un poco de pan y agua. Manténganlo ahí hasta que yo vuelva de la batalla. Micaías dijo en voz alta: escúchenme todos, si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Ay, Dios. Tercer punto, los ojos del Señor. En el versículo 9 del capítulo 16 leímos: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón íntegro para con Él. Hananí el vidente se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo que estaban aprietos porque había dejado de depender totalmente del Señor. Dios ve todo lo que hace y está buscando a aquellos cuyos corazones están íntegramente entregados a Él. Los ojos del Señor ven dentro de tu corazón. ¿Estás viviendo de todo corazón para Él? Asa se había comportado muy bien la mayor parte de su vida, pero en los últimos años, aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos, dice en el verso 12. No se le critica buscar ayuda de los médicos, sino el dejar de buscar la ayuda del Señor. El corazón de su hijo Josafat elevó su corazón hacia los caminos del Señor. Una vez más, empezó muy bien. Siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Fue aprobado por el hecho de que 400 profetas tuvieron un espíritu mentiroso. Fue probado. En el verso 21 del capítulo 18 lo acabamos de leer. Solo Micaías, hijo de Imlá, dijo la verdad. El diablo es un engañador. En una época en la que no faltan las voces de oír, necesitamos el discernimiento de Dios para no ser engañados por las maquinaciones y escuchar cuidadosamente a aquellos que, como Micaías, dicen: tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias primeramente porque tus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para ti. Te pido por favor que me fortalezcas para que me vuelva a entregar a ti de todo corazón, para servirte íntegramente y de todo corazón. Amado Señor, danos esa fortaleza, ayúdanos a vivir solo para ti en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade en 2 de Crónicas 16:7. Dice: por cuando pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios. Y sigue diciendo, ya sabemos, hasta los líderes de Dios pueden acabar por depender de ellos mismos o depender de cosas o de personas equivocadas. Por más difícil que nos sea, debemos estar abiertos a recibir correcciones y mantenernos dependientes de Dios. Sí, Señor. Perdóname cuando hemos dependido de nosotros mismos o de otras personas o cosas. Necesitamos depender de ti y solo de ti. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.